en la discusión permanente. La inasistencia escolar, que alcanzó a más de 1 millón de menores durante todo el mes de junio. Queremos conocer cuáles son las consecuencias de esta problemática, cómo se entienden, y vamos a conversar con el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Ustedes hicieron un estudio, bienvenido. ¿Qué les arrojó este estudio, sobre todo de esta primera parte del año lectivo? Bueno, Matilde, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, nosotros llevamos monitoreando la asistencia desde siempre, pero desde este semestre particularmente, porque es una señal muy importante de la recuperación del sistema tras los 2 años de pandemia y de suspensión de clases presenciales. Entonces, la asistencia nos permite, primero, una cosa básica, que es que si los estudiantes no están asistiendo a clases, no pueden aprender, y ninguna política ni práctica docente que se aplique va a funcionar. Y segundo, porque es una manera de ver cómo se ha recuperado el sistema del impacto de la pandemia. Y lo que vemos es que este dato no trae buenas noticias para este primer semestre. La inasistencia grave alcanza a 1.800.000 estudiantes. Inasistencia grave es asistir a 85% de las clases o menos. Y si uno profundiza un poco esos datos, como lo hace el estudio, también vemos que 15% de la población estudiantil, estamos hablando de 460.000 alumnos, han faltado más de un mes durante este año. Y eso obviamente enciende las alarmas respecto a la reactivación educacional. Ahora, en todos los niveles, porque vamos desde la parvularia, básica, media, ¿cómo se distribuye ese porcentaje? En todos los niveles ha empeorado la asistencia, pero siempre la inasistencia es mucho más fuerte en educación parvularia. Esto es sistemático en nuestro sistema, es un problema que tenemos desde siempre. Se asocia a una menor valoración de la educación parvularia y también al hecho que no es obligatoria. Pero lo que hemos visto acá es un aumento de la inasistencia en los niveles obligatorios, en básica y media. Ahora, ustedes realizan este estudio año a año con respecto a las cifras del año pasado. Claramente hay una mejoría, una ligera mejoría, porque estos no son buenos resultados, pero con respecto a lo que es un año regular, antes incluso del estallido social, ¿cómo están los números? Los números están considerablemente más bajos del promedio nacional y el promedio en condiciones normales, digamos. Pero hay que tener mucho cuidado con la comparación con 2022, que nos puede llevar a un falso exitismo, como de alguna manera lo decías tú. Lo importante es comparar con un año normal, porque primero el año 22 fue... todavía estábamos con mascarillas, es decir, habían restricciones físicas como la mascarilla y también restricciones psicológicas, que la pandemia todavía estaba muy encima. Muy distinto a lo que estamos viendo hoy día. Y además, la brecha entre el porcentaje desde, por ejemplo, para marzo, abril, mes a mes, la brecha con 2022 se ha ido reduciendo. Es decir, si bien estábamos mejor que 2022 en marzo, ya en junio estamos casi igual que 2022. Es decir, no estamos mostrando progreso ni siquiera desde el año anterior. Ahora, Daniel, claro, eso te quería preguntar, porque respecto al mes de mayo-junio, durante este año, recordemos que incluso se estaba pidiendo adelantar las vacaciones de invierno debido al virus incisional, sobre todo dentro de la parvularia y la básica. Por lo tanto, esos llamados pudieran haber influido y deberse a eso, esa variación que es bien brusca entre mayo y junio. Sí, puede deberse a eso, también puede deberse a los paros docentes, que ahora estamos en un paro nacional indefinido, pero recordemos, hubo paros muy fuertes en la región de los lagos, en Ancud, prolongados, hubo paros también muy fuertes en Atacama, pero esto de alguna manera, no quiero decir que se netea, pero de alguna manera siempre hay paros en el sistema. Y por eso la comparación sigue siendo válida. Pero efectivamente es muy importante el punto que tú pones, porque, por ejemplo, el paro indefinido que hoy día mantiene el Colegio de Profesores profundiza, y los paros que han habido antes profundizan la situación de inasistencia que estamos viendo producto de la pandemia. Entonces, de alguna manera es doblemente grave
esta situación. Y Así los es. virus respiratorios en general lo que hacen siempre afectan y van moviendo la inasistencia, dependiendo de dónde sea el pic. Lo que sí es importante es que los golpes de inasistencia por los virus respiratorios son en general en parvularia muy fuertemente llegando, como llegar hasta 50% de inasistencia, y en los niveles más pequeños, pero Ujú, usualmente en media no afecta. ujú. Entonces, lo que aquí estamos viendo, por lo menos en el nivel de educación media, es un efecto que no tiene que ver necesariamente con los virus respiratorios. Ahora, hay un plan de reactivación que ha presentado el gobierno, lo presentó durante el mes de enero. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto a ese plan, a cómo se ha implementado y qué es lo que necesita? El plan necesita volumen, tamaño, recursos. El plan está bien orientado, los ejes que diseñó el Ministerio de Educación son correctos, asistencia, aprendizaje, infraestructura, es correcto. Sin embargo, el volumen y los recursos que se han invertido son muy pocos. Por ejemplo, la política más fuerte en términos de aprendizaje, uno de los pilares, son las tutorías, es decir, adultos que Ujú. acompañan a los alumnos para recuperar sus aprendizajes perdidos. La meta del gobierno fueron 20.000 tutores. 20.000 tutores no alcanza el 10% de un nivel escolar. Por ejemplo, primero básico. En primero básico hay 200.000 alumnos y tenemos 20.000 tutores para un sistema de 3,5 millones de alumnos. El volumen es muy pequeño. Más encima están basados en voluntarios. En el caso de revinculación, también es muy pequeño. Se han considerado 1.300 profesionales para revincular en todo el país. Hay 11.000 establecimientos, 8.000 establecimientos de educación regular y para esos 8.000 se asignan apenas 1.000 revinculadores. Las ideas son buenas, pero el volumen es aún muy pequeño. Ignacio Briones, exministro de Hacienda, el año pasado lo planteó como un terremoto a nivel educacional, las cifras que estábamos teniendo a nivel de inasistencia, de deserción escolar, y que era necesario aplicar una cantidad de recursos equivalente a la que si Chile viviera, si efectivamente enfrentara un terremoto, que esos recursos se destinaran a la educación. Ustedes han hecho el ejercicio de saber cuánto costaría, cuánto le podría costar al Estado un plan que tuviera la suficiente robustez para cubrir todas las necesidades y no solo basarnos, como tú decías, en voluntariados a nivel de tutores, en cifras muy pequeñas y muy acotadas. Sí, de hecho, Acción Educar como centro de estudios presentó una propuesta de una subvención especial de emergencia que permitiera que los colegios contrataran personas para la revinculación de estudiantes que han salido del sistema, que han desertado, y también para mejorar y complejizar el currículum, hacerlo más atractivo, porque si no hacemos la escuela atractiva, entretenida, estimulante para los estudiantes, tampoco vamos a lograr atraerlos. Y una serie de otras medidas. Y en este minuto no recuerdo el costo total, pero recuerdo que no alcanzaba a ser un 8% del costo de la Mm, gratuidad universitaria anual. ujú. De una manera, lo que quiero transmitir es que se necesitan recursos importantes, por cierto, pero no son recursos que ni siquiera se acerquen a un 10% de, por ejemplo, el pago de la deuda histórica de los profesores, por ejemplo, la condonación de la deuda del CAE, por ejemplo, la gratuidad universitaria. No se trata Mm. de desvestir un santo para vestir a otro, pero si bien estamos hablando de cifras importantes de recursos, no estamos hablando de algo que esté lejos de la posibilidad del Ministerio de Educación, si es que hay decisión seria de reasignar recursos y reasignar prioridades. Ahora, se acaba de cambiar el ministro de Educación. No podemos ver cuál va a ser la acción del nuevo ministro Nicolás Cataldo, pero en general, y pese a que muchos, sobre todo desde la oposición, hacían un punto en su militancia política en el Partido Comunista, se le reconoce una gran capacidad de gestión. Por lo tanto, ¿cómo ve usted la llegada de Nicolás Cataldo al ministerio, ya haciéndose cargo y con la misión de sacar adelante este plan? A ver, yo en lo personal tengo la mejor opinión del ministro Cataldo como subsecretario y como persona, lo poco que me ha tocado trabajar con él. Pero más allá de lo personal, lo que yo he visto en su despliegue mediático en la Cámara de Diputados, en el Senado, lo que uno ve
es que si bien en un marco de continuidad con las políticas que se impulsaron antes por el exministro Ávila, uno nota inmediatamente una mayor comprensión del volumen del problema de la reactivación y una idea de priorizarlo. Por lo tanto, mi perspectiva es que el ministro Cataldo tiene absolutamente claridad de esta situación y lo que esperamos con ansias es que esto se concrete en medida. Bien, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Los datos son bastante preocupantes, esperemos que efectivamente se pueda ir avanzando y efectivamente que se tenga la voluntad y los recursos. Muchísimas gracias.